Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. Que Dios los esté bendiciendo mucho en este día. Pasaba a compartirles una palabra que hoy meditaba en el Señor, que se encuentra en San Mateo, capítulo 21, versículo del 18 al 22, que habla sobre la higuera. Comparto la palabra que dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás crezca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y me gustaría detenerme hasta el versículo 20 y compartirles lo que hoy meditaba en el Señor sobre este capítulo, sobre estos versículos, y decirles realmente que aquí en esta palabra el Señor habla de cómo la higuera no tenía frutos. Sé que muchas veces lo han escuchado, muchas veces se ha predicado sobre esto, pero muchas veces no se ha logrado contemplar realmente y verdaderamente lo que es una higuera. Yo tengo a mi papá, que él ya es una persona mayor de 70 años, y él trabajó durante 15 años en todo lo que es tema de siembras, cosechas, y conversaba con él porque siempre he considerado que una persona mayor, una persona adulta, tiene mucho conocimiento de muchas cosas, y realmente es bueno muchas veces escuchar esos conocimientos que tienen estas personas, porque nos ayudan a sumergirnos cada vez más en la palabra de Dios y a verlo no tan solamente de un lado espiritual, sino también verlo desde un lado real, físico y cotidiano. Conversaba con mi papá y le preguntaba sobre el tema de la higuera. Quería saber un poco del conocimiento que él tenía sobre esta planta. Y observábamos en el patio, porque tenemos una planta de higuera grande, y yo le preguntaba, le digo: papi, le digo, ¿por qué la higuera está llena de frutos, pero el fruto está duro y no se lo puede comer? Está verde, no sirve, le digo yo. Y él me decía: sí, hija, me dice, ¿sabes por qué? Porque ya estamos en una época en la que la planta no tendría que dar el fruto. Estamos en una época donde la planta ya tendría que descansar y no tendría que estar dando frutos este tiempo. Y de curiosa le preguntaba por qué. Y él me decía y me explicaba: porque la savia que está arriba de la planta, que se encuentra en todas sus ramas, comienza a bajar. En épocas de otoño e invierno, me explicaba él que la savia bajaba hacia la parte de la base de la planta. Y él me decía que por ese motivo, es la mejor época para podar las plantas. Y yo lo seguía mirando porque había cosas que no comprendía. Y él me seguía explicando. Y él me dice: por eso en estas fechas, que es otoño e invierno, las hojas se caen, porque la savia ya no está, sino que la savia está abajo. Sabe cubrir a la planta, me decía. Y yo lo quedaba mirando y él me seguía explicando. Él me decía: ¿sabes por qué la fruta está así, tan pequeñita, tan chiquita, verde, dura, sin sabor, no tiene gusto, no tiene nada? Me decía: cortala, abrila, mírala.
Y yo la observaba la fruta y estaba verde. No servía. Tenía un gusto amargo. Y él me explicaba que al haber muchas lluvias, porque en este tiempo ha habido muchísimas lluvias, ¿qué pasa? Me dice, la planta se ha sobreesforzado en dar un fruto que no tenía que dar. Y me llamaba tanto la atención eso que le seguía preguntando a mi papá. Le digo, ¿cómo es eso que la planta se ha sobreesforzado? Y él me explicaba y me decía que al haber tanta lluvia, la planta absorbía mucha agua. Pero esa mucha agua que estaba absorbiendo, ¿qué hacía? Producía que la planta se sobreesfuerce a dar un fruto, pero ese fruto no sirve. Porque la savia, al no estar arriba, sino que la savia al ir bajando, va perdiendo fuerza. Y yo le seguía preguntando a mi papá. Le digo, ¿cómo que va perdiendo fuerza? Y me dice, sí. Y él me ponía el ejemplo. Y me decía, es como la sangre. Y me dice, ¿vos has visto alguna vez la sangre? Sí, le digo. Y él me dice, ¿has visto que la sangre, cuando queda estacionada, cuando queda un tiempo, se pone espesa? Me decía. Pero vos fíjate que arriba se forma una capa. Me decía, sí, le digo. Y él me dice, bueno, eso que está arriba no sirve, eso se tira. Y yo lo seguía observando y seguía mirando la planta. Y él en ese momento me dice, mira, ¿qué pasa? Toda la fuerza de la planta está en la savia. Y toda esa fuerza al ir bajando, al ir quedándose en la parte baja del tronco, me dice, lo que está arriba está diluido. Lo que está arriba no sirve. Por eso es bueno en esta época, podar la planta, porque estamos sacando lo que ya no sirve de la planta. Y en eso que ya no sirve de la planta, van esos frutos que no sirven. Y me resultaba realmente impresionante cómo la naturaleza en sí, cómo nos enseña cosas en lo cotidiano. Y me resultaba aún más impresionante, más asombroso ver cómo Dios ya nos venía hablando de todo esto. Ver cómo Jesús en esta palabra ya nos estaba enseñando cosas. Porque muchas veces se centró en que la planta en sí no tenía fruto. Se miraban las hojas y se hablaba de un cristiano que no tenía frutos, que no tenía absolutamente nada. Pero si profundizamos un poco más en la palabra, aquí Jesús nos quería enseñar otra cosa también, que en la higuera también puede dar frutos fuera de tiempo. Por eso Jesús fue a buscar esos frutos. Porque si nos vamos a Marcos, en el libro de San Marcos, en el capítulo 11, del versículo 12 al 14, dice así la palabra. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si vemos aquí en el versículo 13, dice que fue a ver si tal vez hallaba en ella algún fruto. Y meditaba en esta palabra donde realmente Dios es impresionante cómo hablan muchas cosas y cómo la sabiduría de una persona que trabajó durante 15 años
me hicieron comprender algo que muchas veces no nos damos cuenta, que es que a veces la higuera sí da frutos, pero ¿cómo son esos frutos? Esta higuera era el fruto pequeño, pero amargo, duro, no era blandito, porque la higuera cuando da el fruto es dulce y es blando, fácil de comer. Pero este higo que estaba fuera de temporada, fuera de tiempo, no servía. Y eso me llevaba a meditar que hay diferentes tipos de frutos. Como hay frutos del espíritu, hay frutos de la carne también. Hay frutos que nacen para dar y hay frutos que nacen para destruir. Porque muchas veces lo que sale de nuestra boca es un fruto que se da en el corazón. Hay veces que salen palabras para destruir y hay veces que salen palabras para consolar, para acariciar. Y esto me llevaba a meditar realmente qué clase de frutos tengo. ¿Será que si Cristo viene en este momento, me encontrará con buenos frutos? ¿O me encontrará con frutos malos que no sirven? Meditaba en esta palabra y realmente Dios tocaba mi corazón. Porque a veces no sabemos si estamos haciendo bien o mal. Pero aquí Cristo en su palabra lo dejó bien claro, que a pesar de que los discípulos y Él sabían que no era tiempo de fruto, sabían que no era tiempo ni la temporada, pero aún así Jesús se acercó a ver si encontraba el fruto. Él quería ver aunque sea ese fruto malo, para decir, aquí entro yo, aquí transformo, aquí cambio, aquí lleno de amor, y cortar, y como nosotros diríamos a lo criollo, podar la planta, dejarla con la parte buena, para que al año siguiente, cuando sea su temporada, la planta recobre esas fuerzas y dé un fruto mejor que el año anterior. Porque al podar una planta, lo que estamos haciendo es sacarle todo lo malo, es sacarle todo lo que le está dañando a la planta. Ramas secas, ramas que le están quitando fuerza. Porque aunque no parezca, hay ramas en los árboles que les quitan la fuerza. Cuando queremos un árbol frondoso y alto, ¿qué hacemos? Le sacamos las ramas que están creciendo abajo para que el árbol se estire, toma fuerza para crecer. Y Jesús es eso en nuestras vidas. Es aquel hombre que viene y poda cada parte de nosotros, lo que Él ve que nos está haciendo daño. Él dijo tener cuidado de las raíces de amargura. Aún esas raíces se las quiere cambiar. Él quiere transformar nuestras vidas y hacerla diferente. Y te invito a que estés meditando
a que estés pensando y a que te tomes un momento para contemplarlo y decirle a Dios, decirle a nuestro Padre, ¿qué clase de frutos tengo? Soy como esa higuera que Jesús vio que no tenía frutos y solamente eran hojas. ¿O soy esa planta, esa higuera que tiene frutos buenos en su temporada? ¿O soy como esa higuera que está teniendo esos frutos malos, que no alimentan a nadie, sino que destruyen? Medita, piensa, contempla en esta palabra. Les comparte la profeta Anaí Pineda. Que tengan un día bendecido en el Señor.